La innovación educativa es un proceso, no es un acto que en un momento se puede hacer innovación, son procesos. Y sobre todo son procesos que tienen como fundamento el responder a necesidades reales, en este caso del alumnado, para responderlas de una manera creativa, de una manera alternativa, pero siempre de una manera eficiente. Porque responder, o sea, la innovación no es montarse en grandes aparatos, la innovación es ir a cosas muy concretas que responden a necesidades de la gente. Bueno, por mucho, por muchísimo. Primero, porque la escuela, si hay algo que tiene que ir adaptándose continuamente a las necesidades de la gente, a los cambios que se están dando en el mundo, eso es la educación. Precisamente una de las crisis que en este momento tenemos en educación es porque no llegamos a ponernos de acuerdo qué es lo que necesita saber el alumnado para estos nuevos escenarios en que tiene que vivir. Entonces, si alguien tiene que innovar de manera continua, además no puntualmente, sino de manera continua, es la escuela, es la educación. El mundo cambia a unas velocidades increíbles, nuestros chicos y chicas se van a tener que desenvolver en escenarios que a veces ni nos imaginamos, por más prospectiva que hagamos no nos podemos imaginar en qué mundos van a tener que vivir, y entonces la escuela siempre, quizá como un poco corriendo, pero tiene que estar continuamente adaptando lo que hace y el cómo lo hace a las necesidades de un alumnado que vive en un mundo en cambio continuo. Por eso la escuela, si alguien tiene que innovar, es la escuela, y además tiene que pararse, mirar y decir qué necesidades tienen estos críos, estos chicos y chicas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como institución, como centro, para responder a esas necesidades? ¿En qué condiciones les vamos a poner para vivir en esos nuevos escenarios? Claro que tiene que innovar, evidentemente. ¿Y para qué me dices? Pues también para responder de verdad a las necesidades, al sentido de la educación. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es, en este momento, ¿qué sentido tiene la educación? Aquí, ahora, en el 2013. Porque claro, la educación ha tenido distintos sentidos a lo largo de la historia. O sea, en unos momentos supuso preparar a la gente, crear conciencia de ciudadanía para generar los estados-nación, después ha supuesto prepararlos para trabajar en una economía determinada, y ahora supone también que nuestro alumnado va a vivir en la sociedad del conocimiento, con lo cual el conocimiento pasa a ser la materia prima necesaria para esa sociedad a la que vamos, además en un grado de desarrollo democrático muy importante, que habría que dar una democracia de tercera generación, para lo cual el alumnado tiene que estar preparado en cuanto a ser crítico, en tu capacidad de participar, en tu capacidad de tomar decisiones, porque el mundo en el que va a tener que vivir le va a exigir todas esas cosas. Entonces, ¿para qué innovar? Innovar para preparar a nuestros chicos y chicas, para prepararles, para ser, primero, personas, respondiendo un poco a lo que decía Delors, ¿no? El aprender a ser persona, ser buena persona, que es de lo que se trata, no cualquier cosa, buena persona, ser buen ciudadano, buena ciudadana, y después ser buenos profesionales en un mundo como es la sociedad del conocimiento, que es otra cosa. Eso ya no es la sociedad industrial y hay que enseñarles a trabajar de una manera, no, es que ahora trabajar en la sociedad del conocimiento requiere nuevas competencias, nuevas capacidades, supone enfrentarse al mundo de otra manera. Entonces, desde ese entender que nosotros en la escuela tenemos que promover buenas personas, es decir, que la gente aprenda a ser, con lo que conlleva de dignidad, de capacidad de tomar decisiones, de resiliencia, lo que supone de autoconocimiento y autorregulación. Eso supone, fíjate lo que hay que innovar en la escuela para que todo eso sea una práctica cotidiana. Otra práctica cotidiana, el aprender a convivir. Fíjate lo que hay que cambiar en la escuela, las modificaciones que tenemos que hacer en el funcionamiento de todos los días para que nuestro alumnado aprenda a participar, aprenda a ponerse en los zapatos del otro, a entender de la otra persona qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, para aprender a abordar los conflictos sin ningún tipo de violencia,
para desarrollar todas las habilidades sociales, la capacidad de escuchar, de expresar, de sentir junto con otros. Fíjate los campos de innovación que hay aquí. Después, todos los campos de innovación para la profesión, diríamos, ¿qué van a necesitar? Si en este caso con la competencia, la inteligencia intrapersonal en el primer caso, siguiendo a Gardner, la interpersonal en el segundo, ahora hablaríamos de todas las demás inteligencias, de todas las demás competencias, si seguimos a De Seco o a quien quieras. Entonces, lógicamente, ahí también hay un campo grande de necesidad de innovación. Es decir, ya no se trata de saber cosas, se trata de saber resolver situaciones donde yo tengo que aplicar todo lo que tengo en la cabeza, en el corazón, en las manos, lo que sé hacer, para responder a esos problemas reales a los que me estoy enfrentando y me voy a enfrentar. Fíjate si hay campo de innovación. Pues mira, yo creo que hay muchas resistencias a los cambios y habría que pensar ¿por qué hay tanta resistencia, ¿no? En primer lugar, yo creo que nos movemos en un momento, a mi juicio, en el que parece que cuesta pensar. Como que la primera cosa que hay que plantearse es, cuando yo te decía el sentido de la educación en este momento, no son los paradigmas. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué sentido tiene la educación? Si yo sigo pensando que la educación es que aprueben muchos exámenes donde van a repetir lo que yo he dicho y punto. Si resulta que entiendo eso, si entiendo que si mis paradigmas, porque al final lo que yo hago responde a lo que yo pienso. Entonces, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis creencias? Los paradigmas en que me muevo para hacer lo que estoy haciendo hoy en la escuela. Entonces, lógicamente, o cambio los paradigmas o sigo haciendo lo mismo. Es decir, alguien decía, ¿no? Si quieres cambiar lo que haces, tienes que cambiar lo que piensas. Saca el paradigma, que hay paradigmas obsoletos que ya no valen, y sustituye, hay que desaprender, hay que quitarnos cosas. Entonces, en esa medida, podemos plantear nuevos paradigmas para responder a todo esto que hemos comentado antes. Claro, no vale ya el saber por saber, ahora supone saber resolver problemas, saber resolver situaciones. Por eso hablamos de competencias y no hablamos de conocimientos. Entonces, claro, evidentemente este es todo un campo en que la escuela, los centros educativos, tienen que plantearse cuál es el rol docente en este momento, cuál es el aprendizaje que debe hacer el alumnado y luego cómo transformamos los centros poniendo el énfasis en el aprendizaje y no en la enseñanza. Fíjate, hay otro tema que también lo traemos ya como por cultura profesional, ¿no? El tema de nosotros en la enseñanza, ¿no? Lo fundamental, incluso hablaba del proceso de enseñanza y aprendizaje. No, son dos procesos totalmente diferentes. Y desde luego el énfasis hay que poner en el aprendizaje. No me importa que tú expliques muy bien, que tengas, si el alumnado no aprende, es como si eres médico, no sé qué tratamiento le das, pero como no los cures, ahí tenemos. Bueno, el tema está, hay que poner énfasis en el aprendizaje. Una, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué necesitan aprender? Que eso es un poco la crisis de la educación. Pero ahora viene la crisis de la escuela. ¿Y qué hace la escuela? ¿Cómo se adecúa a la escuela para que aprendan eso que hemos comentado antes, que sería lo que tienen que aprender en este momento el alumnado? ¿Cómo lo hace? El énfasis no puede estar en la enseñanza, tiene que estar en el aprendizaje. ¿Qué tienen que aprender? ¿Cómo lo aprenden? ¿Cómo descubro no la motivación, que ya está bien? ¿Cómo los motivo? No. ¿Cuáles son sus intereses? Descubre intereses. Saca que los chicos y chicas tienen intereses. No lo de aprenderse una cosa de memoria del libro de texto, tienen otros muchos, y reales además, y que tienen mucho que ver con la vida. Descubre intereses y ahora, ¿qué estrategias de enseñanza planteo yo para responder a eso? Pero la enseñanza siempre está al servicio del aprendizaje. Ese es un elemento clave que en los centros educativos hay que replantearse. Y por eso creo que hay muchas resistencias al cambio, ¿eh? La gente sigue pensando que yo enseño, y el que aprende, aprende. No, es que eso es al revés. Ellos aprenden, tienen que aprender. Ahora yo me tengo que plantear, ¿y ahora yo cómo enseño? Porque esto ha cambiado. Mira, un proyecto educativo es innovador cuando responde a necesidades reales del alumnado, de la comunidad educativa o de la sociedad, ¿eh? Cuando hay una necesidad que lo justifica. Si no, no es innovación, o sea, puedes montar... No, tiene que haber... Siguiente, cuando hay un equipo
pero un trabajo en equipo que lo plantea sensibilizando, es decir, encontrando el sentido, la necesidad de abordarlo, planificando las acciones que hay que hacer, llevándolo a la práctica, evaluando los procesos y también el impacto que ha tenido para poder decir si esto sirve o no sirve, no sea que hagamos cosas. Es decir, hay que encontrar una necesidad, buscar un diagnóstico, esa necesidad, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las causas de este problema que tenemos? ¿Qué causas? Esas causas yo las tengo que transformar en objetivos, no quedarme en el síntoma, sino en la causa de esta situación, transformarla en objetivos. Ahora esos objetivos sí, planifico, acciones, quién, cuándo, cómo, con qué. Ejecutamos eso, vamos evaluando los procesos que se han dado, pero fundamentalmente luego hay que evaluar esto qué impacto ha tenido en el alumnado. ¿Realmente hemos conseguido eso? ¿El alumnado ha aprendido? ¿El alumnado es mejor persona, mejor ciudadano o ciudadana? ¿Está preparado para abordar una profesión con mayor rigor y con...? Desde ahí, eso es para mí una innovación. Hombre, eso a uno siempre le da vergüenza decir yo soy innovador. Todos creo que tenemos esa idea de haber sido innovadores. Yo empiezo a recordar cosas y sí, yo recuerdo en los tiempos en que yo trabajaba hace 40 y muchos años en la escuela, pues cuando trabajábamos con la asamblea de Frenet, trabajábamos con la imprenta aquella de cola de pez, recuerdo también cuando comenzamos a trabajar en equipo, cuando comenzamos a determinar cuál era el sentido de la educación y nos lo planteábamos en un centro. También tuve la suerte de estar en la primera ikastola que se hizo pública en el País Vasco en el año 79, lo cual nos obligó a innovar las relaciones con las familias, a innovar las relaciones entre las dos lenguas porque teníamos castellano y euskera, a innovar también las relaciones entre el profesorado que venía de las distintas, uno de la ikastola y otro de una escuela pública, para convertirnos en un solo claustro con un solo proyecto educativo. Yo creo que ahí innovamos mucho, hicimos muchas cosas, creamos los consejos escolares que no existían, los creamos nosotros y vinieron japoneses, todos con las cámaras, haciéndonos fotos cuando vean al alumnado, al profesorado y a las familias en una cosa que no existía, pero que nosotros considerábamos que era necesaria porque el tema de la participación tenía una cultura importante y entonces luego he participado en cosas, en la inspección, en algunas iniciativas interesantes de que realmente creo que fueron innovadoras porque encontrábamos la necesidad de encontrar el por qué pasaban determinadas cosas en los centros, investigamos, buscamos, lo hicimos en equipo con la colaboración del profesorado. Después trabajé en innovación educativa en el departamento, llevando los programas de innovación educativa que fueron, uno fue las competencias para la vida, que no existían todavía, porque fue en el año 2000, el programa de convivencia y paz en el Departamento de Educación, que era un programa complejo, pero que también con la ayuda de tantos asesores, de tanta gente, fue muy interesante. La formación de los equipos directivos, creamos un programa en el País Vasco que fue pionero en el Estado, y fue un programa institucional del departamento. Creamos un equipo propio para formar con los propios recursos a los equipos directivos. Ya han pasado todos y sigue existiendo el programa. Y siguen existiendo personas responsables de la formación de los equipos directivos. Luego he trabajado con Innovasque, colaboré en un primer momento en el ITALDE de Educación y desde luego cosas que se están haciendo ahí, como todo el tema del cuarto sector en innovación social, de las que conozco y en algún momento pues apoyo. Yo creo que no sé si soy innovadora, igual soy un poco inquieta y me gusta encontrar el porqué de las cosas y el pensar que las cosas se pueden hacer mejor y se pueden hacer de otra manera para rentabilizar tantos esfuerzos, para trabajar no más, pero sí mejor, porque además todo eso facilita el trabajo y si se hace en equipo la satisfacción que se genera entre el equipo que lo hace también es mayor, porque en la vida hay que vivir bien y tiene que ser bueno para mí y bueno para el otro, porque todos hay que plantearlo en los paradigmas de ganar-ganar, que yo como profesora gane, que como institución sea bueno, que gane y que mi alumnado, el servicio que presto, también las personas que lo reciben ganen, es decir, vivir en la sociedad de la abundancia donde todos ganamos, ¿no? Yo creo que desde esa filosofía nos quedan muchas cosas por hacer.
Pues yo creo que fue quizá el de la integración de la Ikastola, aquella Ikastola concertada, bueno, era privada en aquel momento, con una escuela pública. La experiencia, eso que se llama ahora que está tan de moda la sinergia público-privado, que vuelve a salir, ¿no?, como una potencialidad en innovación, pues para nosotros eran dos situaciones que se juntaron y se fundieron. Y entonces yo tengo un recuerdo de lo complicado que fue, y que yo tenía 31 años, es que yo era muy joven, pero tengo recuerdo de lo complicado, el encaje de bolillos que hubo que hacer para conjugar dos culturas tan diferentes, como una era lo que eran las escuelas nacionales en el año 79, que justo era el momento de las transferencias. Entonces, lo que fue aquello y lo que fue una cultura innovadora de una Ikastola donde había muchísimos cambios, donde las cosas se hacían de otra manera, conjugar aquello fue complicado, pero fue de gratificante, y la verdad es que al cabo de 3 años, que aquello fuera un solo centro, con unas relaciones estupendas, que al principio había muchos temores por ambos lados. Recuerdo los claustros cuando empezamos, era una U enorme, y aquí se sentaban los de euskera, aquí los de castellano, y se quedaba un sitio libre allí y otro aquí, que se sentaba la jefe de estudios, y en este me sentaba yo, que era la directora. Entonces, de conseguir que aquello se mezclara, porque cuando se quitan los miedos a lo desconocido, los prejuicios, estereotipos, cuando eso se vence y se encuentran las personas más allá de los espejos, sin caretas, siendo todos los que queríamos. Había gente en castellano, de la línea de castellano, buenísima, unos maestros y maestras extraordinarios, y lo sabía en la línea de euskera también. Cuando aquellos se encontraron como profesionales, con un mismo sentido de lo que hacían, aquello fue una pasada, fue precioso, y son de las cosas que yo recuerdo como más positivas, de las cosas que me ha tocado vivir, que fue un regalo para mí, porque yo aprendí muchísimo en aquella experiencia. Todo el mundo, todo el mundo. Yo creo que la escuela, yo creo que el equipo docente, el equipo directivo tiene que promover, tiene que facilitar, pero ¿sabes cómo? Haciendo pensar a la gente. Yo creo mucho en el tema de las comunidades profesionales de aprendizaje, cuando la gente se siente y reflexiona sobre su práctica. Y piensa, a ver, ¿cómo podemos, con la misma línea de Helio de investigación-acción, ¿no?, cómo podemos mejorar esto que estamos haciendo? Y ahí el equipo directivo, con un liderazgo fuerte, un liderazgo pedagógico, un liderazgo transformacional, un liderazgo compartido, tiene que plantear al claustro y a la comunidad educativa, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro sueño de nuestro alumnado? ¿Qué tipo de alumnado queremos? ¿Cómo queremos que sean? ¿Qué es lo que...? Porque eso a la gente entra muy bien, y es verdad, porque todos tenemos sueños y queremos. Los padres, las familias quieren que sus hijos les preguntes y te dicen. El profesor también sabe qué tipo de persona quiere poner en la calle, ¿no? Como decir, nosotros qué producimos. ¿Qué modelo de coche, qué modelo de persona, de ciudadano, de profesional promovemos en esta escuela? Hacer preguntas, hacer que la gente reflexione. El equipo directivo tiene un papel fundamental en el tema de la innovación, fundamental. Cuestionar, hacer vivir, generar sueños, generar retos en la gente. Y luego todo el profesorado, porque al final la pieza clave en todo lo que pasa en la escuela es el profesorado, no ya que nos lo diga el informe McKinsey, ni que nos lo digan las investigaciones. No, es que todos sabemos, ¿verdad?, que el profesorado es la pieza clave. Nada cambia dentro del aula, nada cambia en la escuela si el profesorado no quiere. El ministro anterior tenía una frase que yo me quedé con ella porque me pareció muy significativa, que decía: la importancia del trabajo de un profesor en el aula es más potente e inmediata que la de un ministro en su despacho. Todo lo que se puedan venir de leyes, de normativas, pasan por el tamiz, por esto, por la sensibilidad y el corazón, y por las manos, la manera de hacer de cada maestro y de cada maestra de este país. Por lo tanto, la función del profesorado es clave, y yo creo que es justo y necesario ponerla en valor. Por eso creo que empoderar al profesorado, que hable, que diga con qué dificultades se encuentre, también sueñe. Hay que salir un poco de las rutinas. Ahí el equipo directivo puede proponer dinámicas, pero sin el profesor no haríamos nada. Es la pieza clave de todo. Por eso en la escuela tiene que innovar todo el mundo, pero pensando de verdad qué sentido tiene hoy lo que hago y para qué lo hago. Y luego a inventar y a quitar miedos. Hay muchos miedos, nos da mucho miedo hacer cosas diferentes, pero es que si seguimos haciendo lo que hacemos, tendremos los resultados que tenemos. Si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes.
Ya, si no cambiamos la manera de evaluar. Claro, pero mira, cuando se habla tanto de las dichosas evaluaciones internacionales, el PISA, ¿no? El dichoso PISA, el PISA mide competencias, no mide conocimientos, no evalúa conocimientos. Y el PISA, luego, además de todo eso, se pasa cuestionarios sobre participación, sobre esas cosas, ese tipo de investigaciones, o sea, de evaluaciones internacionales, se van a ir depurando, ¿eh? Por ejemplo, mira, en el País Vasco, el Instituto de Evaluación e Investigación, el IBEI-ISEI, ya ha introducido dentro de sus evaluaciones diagnósticas el aprender a aprender. Fíjate qué paso. Empezamos a evaluar si el alumnado es capaz de aprender a aprender, que es uno de los retos fundamentales que tiene la escuela en este momento. Que nuestro alumnado no aprenda cosas, que se olvidan en muchas ocasiones. Yo pediría al profesorado que cuando se insisten en dar con los libros, lo que hemos dado al primer, que el último trimestre hagan preguntas de lo que dieron en el primero. Vas a ver lo que se acuerdan. Lo que importa son los procesos, las competencias que han desarrollado. Y entonces, cuando vivimos en un momento en que la información se duplica cada 2 años y mucha se queda obsoleta y ya no vale, nuestros chicos y chicas, una de las competencias fundamentales que tienen que desarrollar en la escuela es el aprender a aprender. Eso lo tienen que evaluar las evaluaciones. ¿Saben o no saben aprender? Y de manera autónoma. En el País Vasco, el IBEI, el ISEI-IBEI, ya ha comenzado a plantearse eso. Ese es un paso. Y como este, todas las internacionales van ya metiendo, porque a ver, el PISA hasta ahora, lengua, matemáticas, ciencias. Alrededor hacían también algún tipo de cuestionario, pero eso se va a ir depurando. Y eso se irá afinando. Lo que no podemos es hacer evaluaciones donde se miden conocimientos. Eso es un paso atrás histórico. Los conocimientos como tal, el saber cosas, si esas cosas no son para aplicar, es decir, yo siempre digo que es el triángulo de las Bermudas, saber por qué hago yo y para qué una cosa, tener la inquietud, la capacidad, el reto de movilizar todo lo que yo sé para ponerlo a andar y llegar a las manos para transformar el mundo en que vivo. Si ese triángulo no se da, no estamos educando, estaremos instruyendo, ¿eh? Sí, señor, instruir. Pero educar no, y nuestros chicos y chicas para vivir en este mundo que les viene tienen que estar muy preparados, tienen que tener mucho músculo, mucho callo para abordar situaciones nuevas, perfectamente preparados, no sabiendo cosas, sino sabiendo afrontarlas de una manera proactiva y de una manera absolutamente autónoma. Pues mira, yo creo que ha habido muchos. En el mundo mundial, o sea, muchos, pues desde las escuelas aceleradoras, de Levin, Estados Unidos, bueno, es que tendríamos que hablar, sobre todo porque son escuelas que iban a solucionar problemas reales del alumnado y que trataban, porque creo que la innovación tiene que ir a conseguir la excelencia, lo que cada persona dé lo mejor de sí mismo y lo dé además de la manera más eficiente, con el mínimo gasto de recursos y de energía posibles, ¿no? Entonces, si eso es la innovación, a mí estoy pensando a nivel de cosas que se han hecho en el mundo, pues hay muchas pero también pienso que hay cosas interesantes que se han hecho aquí a nivel del Estado. Yo puedo pensar como experiencias interesantes el tema de comunidades de aprendizaje, pues creo que es una buena experiencia porque incorpora a la comunidad y además hace que sea la comunidad entera quien avance y quien encuentre el sentido a las cosas. Experiencias como hay en el País Vasco, por ejemplo, toda la red de Amaraberri, que es todo, el alumnado trabaja por competencias desde el principio, sin libros de texto, trabajo colaborativo, investigan, piensan, producen, hablan, pues son cosas que existen y que no son nuevas, que eso son cosas de hace 40 años. O sea, porque Amaraberri es una red que funciona desde hace más de 30 años. Entonces, evidentemente, hay cosas sólidas que se han hecho en términos de educación, Y luego también sé que ha habido movimientos de cooperativa que han sido interesantísimos, desde vuestra, la de Valencia, cosas que hemos comentado. Yo creo que hay cosas muy interesantes también, que son realmente empresas sociales que generan ganancias para todo el mundo, para la sociedad a la que sirven y para el propio alumnado y para la propia empresa, ¿no? Instrumentos. Yo creo que el mejor instrumento es la palabra, el preguntarse. Yo creo que las preguntas son fundamentales. Alguien dijo, ¿no?, que la sabiduría estaba en las preguntas, o haz buenas preguntas, y los seres humanos encontrarán por sí mismos las respuestas, ¿no? Yo creo que hay que preguntarse.
¿Qué sentido tiene la educación en este momento? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? Si responde a ese sentido y a las necesidades de nuestro alumnado, o está respondiendo a otras cosas que habría que saber cuáles son y por qué, ¿no? O quién está decidiendo determinadas cosas, pero al servicio de quién. Y también una pregunta, porque creo que son palabras las que necesitan más que herramientas. Porque cuando yo ya tengo aquello de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no? Cuando yo tengo claras determinadas cosas, empezaré a hacer cosas. Pero saber al servicio de quién estamos, que el profesorado sepa que es el garante de la buena educación de sus alumnos y alumnas, no de un sucedáneo, de una buena educación. Y una buena educación es que cada uno dé lo mejor de sí mismo, llegue hasta donde puede llegar, al tope, a todas sus posibilidades, al servicio de quien estamos, y que desde luego si yo soy el garante de la educación de mis alumnos y alumnas, nada de lo que pase me es ajeno, porque soy el garante. Dentro del sistema educativo es eso, Yo estoy aquí, tengo un papel, y si soy el garante de una buena educación tendré que decir cosas, y soy un profesional, y me formo, y pienso, y sé por qué hago las cosas, y soy un profesional fundamentalmente, y eso me exige también, en este momento, que estamos viviendo momentos duros, es el momento de los valientes. Yo creo que es el tiempo de las personas valientes, de quienes saben para qué están, tienen clara cuál es su tarea, y desde luego se ponen a ello. Y una de ellas es cambiar todas las cosas, desaprender cosas que ya no sirven y cambiar, ir transformando, pero ojo, con eficiencia, teniendo claro el servicio de quién se está y para qué estamos. Eso es un profesor o una profesora hoy. Por eso creo que hay un reconocimiento social que les debemos.